Bienvenidos a su canal Aprendiendo con Fran. Primeramente les quiero decir que comenta allí abajo en la barra de comentarios cualquier tipo de dudas, preguntas o ejercicios que necesiten en su momento. También dale me gusta para que ayudes a mi canal a crecer y suscríbete siempre y cuando te interesen mis videos y necesitas estar al tanto de estos mismos. Bien, daremos un ejercicio de una función trigonométrica. En este video nos toca la función coseno, ¿ok? Sería h de x igual a 3 por coseno de pi cuartos menos x medios, ¿ok? Bien, en este ejercicio voy a recordarles que voy a utilizar un segundo método diferente al anterior, ¿ok? La amplitud del periodo y los cortes siguen siendo los mismos. Ok, entonces continuemos a hacer el ejercicio. Primeramente voy a tener aquí al lado izquierdo la función básica, ok, y igual a a por coseno de argumento b por x. A y b valen 1, por lo tanto este que me representa la amplitud es 1, ok, y la b que me representa cuánto se estira esta gráfica con respecto a mi eje x me viene cambiando el periodo, ok, que sería 2pi entre valor absoluto de b, que viene siendo 1, ¿ok? Simplemente se le asignan estos valores porque la gráfica que voy a presentar es la inicial, ¿ok? Recordamos la pequeña fórmula para hallar cada uno de los cortes. Vamos a hallar primeramente la amplitud y el periodo, ¿ok? Con la amplitud sabemos que va a ser aquella constante que me multiplique a la función trigonométrica. Por lo tanto, aquí tenemos una división que yo los voy a separar, yo siempre lo puedo hacer, que sería 3 medios por el coseno de su argumento, ¿ok? Amplitud va a ser valor absoluto de 3 medios, amplitud es una representación, así que simplemente va a ser 3 medios. Quiere decir que ella va a estar extendida desde un punto máximo que es 3 medios hasta un punto mínimo que es menos 3 medios. Ahora bien, con esto y pasamos al periodo. El periodo va a ser 2pi siempre entre el valor absoluto de b, ¿ok? Entonces, el valor absoluto de b va a ser aquella constante que me está multiplicando mi variable x. Como aquí lo pueden observar, yo pasé desde este menos x medios, lo separé en un producto, o sea, menos un medios por x. O sea que la variable que me está acompañando realmente a mi variable x en el producto es un medios, ok. Cuidado que pueden llegar a confundirse con esto, ok. Por lo tanto, 2pi entre el valor absoluto de b y b viene siendo menos un medio. Entonces va a representar al 2pi entre el valor absoluto de menos un medios, que al mismo tiempo sería 2pi entre un medios. Al momento de realizar la doble c, 4pi nos quedaría dando, ok. Bien, guardamos los datos que conseguimos, que es la amplitud y el periodo, y pasemos a hallar cada uno de estos cortes, ok. Ajá, voy a tomar una pequeña nota que es de la siguiente manera. Muchas veces cuando nosotros graficamos esta función y aquí hay un signo negativo a la variable x, esto hace que ocurra una reflexión, ok. Esta reflexión puede causar un inconveniente con respecto a la gráfica. Por lo tanto, yo en este ejercicio voy a hacer uso de una propiedad, ok, que viene siendo el coseno de un ángulo negativo va a ser igual al coseno de ese ángulo positivo. El seno de un ángulo negativo va a ser igual a menos seno del ángulo positivo. ¿Qué pasa aquí? Este menos, aunque el ángulo esté positivo o negativo, él siempre me va a representar un coseno de argumento positivo, ¿ok? Porque de igual manera cuando grafiquemos, eso no nos va a ocasionar ningún problema, ¿ok? En cambio en el seno sí nos ocasiona un problema, ocurre una reflexión con respecto al eje x, ¿ok? Entonces este negativo que se encuentra en el argumento pasaría a estar afuera para que el argumento así quede con un signo positivo, ¿ok? Bien, vamos a realizar algo parecido a esta función. Como en esta función tenemos sumas,
y múltiplos en mi variable x, que me representaría el ángulo normalmente, yo voy a decir que toda la expresión que se encuentre dentro de mi paréntesis va a representar a alfa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos sacar un factor común dentro del argumento para poder utilizar esta propiedad, ¿ok? De coseno, porque estamos en una función coseno. Entonces, sacando el factor común, como les dije, saco el menos, uno me queda positivo y el otro me cambiaría a ser negativo, ¿ok? Los ordené de esta manera, ya que primero coloco los positivos y luego coloco las restas, ¿ok? Entonces sería menos el argumento. Este viene siendo alfa, ¿ok? Este menos me representa entonces al coseno del alfa negativo, y simplemente yo digo que eso va a ser igual a un coseno de un argumento positivo. Bien, sencillo. No hay problema, ya que esta función me representa esta otra función. Las gráficas de las dos son idénticas, ¿ok? Entonces, lo único que hice es acomodar a conveniencia esta función, ¿ok? Porque más adelante con este método se me va a dificultar en el momento de despejar las variables, ¿ok? Y con esto entro al tema de cada uno de estos puntos. Nosotros lo llamamos x0, x1, x2, x3 y x4, ¿ok? Cada uno de estos puntos. El primero en la función coseno me representa imagen, el segundo un corte, imagen, corte e imagen, ¿ok? Ahora bien, para este segundo método, para hallar cada uno de estos puntos, recordemos el anterior ejercicio. ¿Qué hacíamos? Tomábamos el argumento que se encuentra en la función y lo igualábamos al valor x0. ¿Y quién era en este caso? 0, ¿ok? Entonces, el argumento, ahora esta x pasaría a ser x0, ¿ok? Solamente un nombre para identificar qué punto es, ¿ok? Entonces decimos x0 entre 2 menos pi cuartos va a ser igual a 0. Entonces, este vendría siendo el primer paso para el anterior método, ¿ok? Pero nosotros también podemos igualar el x1 aquí con el argumento, el x2 con el argumento, y así cada uno de los puntos, ¿ok? Para hallar estos nuevos puntos. Bien, entonces, cuando yo reemplazo el argumento aquí por x1, la variable x, por simplemente formalidad, yo reemplazo aquí el x1, ¿ok? Igualo al argumento a mi x1, entonces reemplazo mi variable por x1. Perfecto, entonces ahora el argumento lo vamos a igualar a cada uno de estos valores que se me están asignando y reemplazaremos de acuerdo al valor que estemos reemplazando en la variable x, simplemente para no olvidarnos de qué valor estamos tomándolo, ¿ok? Entonces, para x2, x3 y x4 se les asignan a cada uno de sus valores, ¿ok? Igualamos el argumento a cada uno de los valores y reemplazamos el x2 representando de que se va a ser por el cual se iguala, ¿ok? Bien, perfecto. Siguiente paso, vamos a tomar cada uno de estos valores en el despeje, ¿ok? Simplemente este pasaría a ser positivo, ¿ok? Y luego este pasaría a multiplicar aquí, se me dividen y me queda al final x0 va a ser igual a pi medios. Este x0 es la representación de a dónde se movió ese nuevo punto, ¿ok? O sea, inicialmente estaba en 0 y ahora, gracias a las traslaciones que tuvieron la gráfica y la comprensión o ampliación, este va a ser el nuevo valor que va a tomar x0, ¿ok? Simplemente despejamos cada uno de estos valores. Bien, entonces lo haré más paso a paso. Este pasaría a ser positivo, ¿ok? Al momento de realizar la suma me da 3 pi cuartos. Este 2 pasaría a multiplicar y junto con este 4 dividiendo se me eliminan, ¿ok? Me quedaría al final 3 pi medios. Bien, como pueden ver, este proceso es un poco tedioso, bien, ya que simplemente es despejar, igualar y despejar, ¿ok? En el anterior método no es igual, por lo tanto nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este método, ¿ok? De ahora en adelante el método que voy a utilizar es el primero, ¿ok? El primero que he explicado. ¿Por qué? Porque ese me parece más sencillo y más rápido de resolver el ejercicio en vez de andar despejando, ¿ok? ¿Ok?
Entonces aquí me da 5 pi cuartos, este 2 pasaría a multiplicar en la división, este 4 se me convierte en 2, ok, 5 pi medios. Este pi cuartos pasa a sumar nuevamente, 7 pi cuartos, este 2 pasaría aquí a multiplicar, este 4 se me cancelaría. Y el último sería 9 pi cuartos, bien, ya haciendo la suma de fracciones, y este 2 que está aquí pasaría a multiplicar, ok. Sería 9 pi medios, 7 pi medios, 5 pi medios, 3 pi medios y pi medios. Esto es coincidencia, que todos estén divididos entre 2 es pura coincidencia, ok. No vayan a pensar de que siempre me va a dar un medio aquí, o que si aquí me da un 3, entre todos tienen que darme 3, ok. Esto es pura coincidencia. Excelente con esto. Entonces ya tenemos cada uno de los puntos, ok, imagen, corte, imagen, corte, imagen. Lo único que nos hace falta buscar es el corte con el eje Y, ok. Sencillamente vamos a reemplazar mi h de x por 0 y evaluamos ese 0 en donde se encuentre mi variable x para saber qué constante obtenemos en este corte, ok. Entonces h de 0 va a ser igual a 3 medios por coseno de 0 entre 2, y 0 entre 2 es sencillamente 0. Lo único que nos queda por evaluar es 3 medios por coseno de menos pi cuartos. Ojo con esto, cuando ustedes lo colocan en la calculadora, muchas veces nos lo representa de una forma decimal y otras en su forma exacta, ¿ok? Todo depende de la calculadora, pero bien, deberíamos aprendernos una pequeña tabla que se las dejaré en la descripción. Esa tabla me dice que cuando yo tengo un ángulo, esto se llama ángulo, lo que se encuentra dentro de los corchetes, un ángulo de pi cuartos, eso va a ser raíz de 2 entre 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente ese es el valor que nos otorga cuando nosotros hablamos de seno, coseno y tangente. Bien, sencillamente se guían de la tabla o bien deben tener una calculadora óptima que me genere un resultado exacto de esta expresión, ok. En el caso viene siendo h de 0 igual a 3 medios por, esta es la representación exacta de esta función, que sería raíz de 2 entre 2. Momento de multiplicar aquí nos da 3 por raíz de 2 entre 4, ok. Y este viene siendo el corte exacto. Yo no puedo representar mi corte con el eje Y de manera decimal, a menos que se los pidan, ok. Bien, con esto nos llevamos el corte con el eje Y y nos llevamos cada uno de los puntos que encontramos en los despejes. Bien, como primera instancia vamos a colocar la amplitud, ok. La amplitud nos dio inicialmente 3 medios, o sea que va a tener un máximo en 3 medios y un mínimo en menos 3 medios, ok. Aquí los puntos no se los asigné, pero ustedes en escala deben tener en cuenta esa representación, ok. 3 medios equivale a 1,5 exactamente. Entonces sencillamente yo busco en mi recta real el 1.5 y trazo esta recta, y el menos 1.5 y trazo esta otra recta. Sencillamente estas rectas no deben ir, pero yo solamente las coloco para representar en dónde va a estar contenida mi gráfica, ok. Bien, el corte con el eje Y, recordemos que nos dio 3 por raíz de 2 entre 4, ok. Bien, el x0, el x1, el x2, el x3 y el x4 nos dio en estos puntos. Bien, si nosotros no tenemos la ayuda de un graficador, sencillamente agarramos en la calculadora este pi medios, nos da un valor decimal y nosotros aproximamos, ok. Al momento de dibujar nuestra gráfica a mano, nosotros vamos a utilizar esos valores redondeados, ok. Bien, pi medios en este punto se encuentra, ok, aquí 3 pi medios, el siguiente y el siguiente. Bien, recordemos que mi primer punto en coseno, los azules son imágenes y los rojos son cortes, ok. Comenzando con el primer punto es una imagen, por lo tanto ella comienza aquí, ok. Ella baja, tenemos un mínimo, sube y tenemos un máximo, ok. Perfecto, entonces trazando así la gráfica podemos denotar que ella va a pasar por aquí y que ella va a volver a bajar, así dando corrección al corte, ok.
Si sencillamente este punto estuviera aquí abajo, tenemos que verificar qué cosa cometimos con respecto a la reflexión de mi eje, ¿ok? Bien, entonces, agregando aquí el periodo, sabemos que de x0 a x4 hay una distancia de 4pi, ¿ok? O sea que cada 4pi se me va a repetir mi gráfica. Y con eso representamos la gráfica inicial para no tener que trazar los otros tramos, ¿ok? Bien, entonces ella viene por el corte, aquí comienza en x0, ella baja y vuelve a subir hasta este otro punto máximo. Bien, sabemos que ellas continúan tanto para la izquierda como para la derecha, ¿ok? Infinitamente, porque son funciones periódicas sin fin, ¿ok? Excelente con esto. Ahora, dominio. El dominio de coseno y seno son siempre todos los reales, a menos, solamente a menos que me pidan graficar de un punto a otro punto. Supongamos, si me piden graficar desde este punto hasta este punto, sabemos que mi dominio se va a encontrar desde pi medios hasta 5 pi medios, ¿ok? Y así sucesivamente con cualquier punto que nos restrinjan en nuestra función, ¿ok? El dominio entonces va a ser todos los reales de esta función. El rango va a ser la amplitud, o sea, desde menos 3 medios, tomando ese punto, hasta 3 medios. Bien, uno negativo, el otro positivo. Siempre miramos desde abajo hacia arriba, ¿ok? Al de abajo le concede el número negativo y al de arriba el número positivo, ¿ok? Esto, el rango, sucede así ya que nuestra función entera no se le está sumando una constante aquí. Si a esta función le estuviera sumando una constante aquí, todo absolutamente cambiaría. ¿Por qué? Porque ya se estaría trasladando sobre mi eje Y. Pero si ustedes se aprenden esto básico y cuando encuentren aquí un más una constante o un menos una constante, no se les va a dificultar, ya que ustedes saben lo básico. Sencillamente ustedes grafican y trasladan de acuerdo a esa constante, ¿ok? Bien, con esto, continuando, tenemos que hallar una fórmula que me identifique en dónde va a estar cada uno de los cortes, porque son infinitos. Sin embargo, la fórmula ya se las di, el cual es esta. Corte con el eje X va a ser igual a un punto inicial de un corte más el periodo entre dos por una constante n. Esta constante n va a pertenecer al conjunto de los enteros, ¿ok? O sea, un menos 1, menos 2, 0, 1, 3, así sucesivamente, ¿ok? Por lo tanto, yo agarro un punto inicial. Un punto inicial son los puntos rojos, o sea, un corte. Sería 3 pi medios. Yo voy a tomar el 3 pi medios, le voy a sumar mi periodo entre 2, ¿ok? Al momento de hacer la división, este 4 se me reduce a 2, ya que se me cancelaría con este 2, ¿ok? Sería 3 pi medios más 2 pi por la constante n. Este es una forma de demostrar el resultado, ¿ok? Pero hay una diferente, que sería sacarle factor común, ¿ok? Primeramente, este 3, como está multiplicando a este pi, yo lo puedo representar de esta forma: 3 por pi medios más 2pi por n. Esta n es lo que se va a quedar allí adentro. Este 3 es lo que se va a quedar allí adentro. Lo que va a estar molestando es este pi, ¿ok? Este pi va a salir como un factor común, pi medios, y adentro vamos a colocar este pi medios. Salió a multiplicar afuera, aquí queda un 1, ¿ok? 3 por 1 sigue siendo 3, aquí queda el 3, más, y ahora, en este punto, el 2pi, tenemos que buscar un número que multiplicado por pi medios me dé 2pi. Ya al encontrarlo tenemos este 4, ¿ok? Sencillamente es otra forma de representar la fórmula. Pero al final siempre estos dos puntos van a ser iguales, ¿ok? Todo depende de la facilidad que se les dé a ustedes, ¿ok? Entonces, si nosotros verificamos, vemos si este factor común estuvo bien, simplemente hacemos que este pi medios se me multiplique este 3, me daría 3 pi medios, ¿ok? Y luego este pi medios me multiplica este 4, me daría 2pi. O sea que el factor común está bien, ¿ok?
Bien, con esto entonces hasta aquí terminamos con este ejercicio de una función coseno. Es el segundo ejercicio que les voy a presentar, ¿ok? El tercer ejercicio va a ser una función tangente y posteriormente a ella voy a hacer las recíprocas del seno, el coseno y la tangente, ¿ok? Ahora bien, no me queda más nada que decirles que por favor den like si les gustó el video y suscríbete a mi canal si quieres esperar más videos de los cuales próximamente estaré publicando, ¿ok? Bien, muchas gracias por su atención y hasta pronto.